Y tenemos también a Nuria Ortín, que es la directora de la Fundación de la Obra Mercedaria. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias a todos. Y vamos a preguntarte, Nuria, ¿cómo nace tu vinculación con la familia mercedaria? ¿Hay tantas órdenes y por qué has acabado en la Merced? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que fue el destino, fue Dios que me puso en la Merced. Yo he estado muy vinculada muchos años con los jesuitas, bueno, por formación y porque he ido a una escuela de jesuitas y al final, bueno, he estudiado muchos años, mis hijos también, pero he estado muchos años trabajando en una emisora de Radio Católica de Barcelona. Y llevaba más de 20 años, yo creo casi 25, y ya necesitaba un poquito un cambio de vida profesional y se me apareció Fermín. Que es la persona que lleva la basílica ahora mismo de la Merced, entonces, ¿no? Claro. Y me explicaba, bueno, que un poco que necesitaban, tener alguna persona de aquí que pudiera impulsar un poquito el tema social de los mercedarios. Yo, en teoría, en ese momento no estaba mucho por la labor, Javier. Claro, porque estabas muy a gusto. Ya estaba muy hacia otros caminos. Y entonces fue conocerlos y ¿sabes qué pasa? Que me llamó mucho la atención. Primero que yo no los conocía y me extrañaba que yo, con tanto contacto con el mundo religioso, mi padre también es diácono, yo tengo mucha relación con la iglesia desde siempre, yo no los conocía. Entonces, lo que más me impactó es, bueno, que tenían una tarea muy intensa, muy grande en toda su dimensión, pero que nadie la conocía, que eran como muy, siempre les he dicho, submarinos, ¿no? Que trabajaban con los más pobres y al lado de los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Que son los presos, la gente más marginada. Yo pensaba que fuerte que yo, con toda mi edad, que ya tenía 40 que no los conocía y me llamó la atención la tarea esa tan que dicen ellos de trabajar con el barro, de esa manera de trabajar tan intensa a nivel de persona, ¿no? De tú a tú, al lado de esa gente que nadie escucha. Claro. Y eso a mí fue, yo creo, un poco la chispa. Digo, aquí sí, porque aquí sí que me siento como que puedo hacer alguna cosita. Porque en teoría para eso tienes que dejar lo que se dice la magia de las ondas, ¿no? Tantos años con la radio. ¿Cuesta dejar el micrófono o realmente mucho? Bueno, yo es que mi pasión, una de mis pasiones, aparte de viajar, es la radio. O sea, a mí me encanta. Claro. La suerte es que ahora podemos estar haciendo, ahora en el día de hoy, lo he podido compaginar, porque la parte social, yo siempre les he dicho a las mercedarias y a todo el mundo, o sea, hay que dar a conocer la labor. O sea, una radio es un altavoz y una televisión, o sea, y hay que hacer conocimiento de esta labor. O sea, que no has dejado del todo la radio, ¿no? No, y entonces yo pensaba que era interesante, bueno, con un amigo mío me dijo, oye, mira, tú que estás en el mundo social y de la cárcel, ¿por qué no hacemos algo con las mujeres? Que hay una cárcel que se llama Barras en Barcelona, que es la única que queda en Barcelona, y damos voz a esta gente, a estas señoras, pero ya no solo a ellas, sino a las personas que trabajan también en la cárcel. ¿Cómo es vivir en la cárcel, no? Claro. De primera mano. Entonces, ahora mismo estamos en una emisora pues haciendo estos podcasts más a nivel de entrevista muy personal. ¿Puedes hablar un poquito personal, de esta emisora, ¿no? Para que se conozca? Sí, no, es Catalunya Radio. Son unos podcasts que lo que es un proyecto transmedia. Es temps mort viure amb la presó, es con, ¿no? O sea, si tú hoy entras en la cárcel, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus familiares? ¿Qué pasa con la gente que trabaja allí? Y hay muchas gentes que ahora se preguntan qué pasaría, porque nos queda a veces muy lejos, pero no está tan lejos, ¿no? La cárcel. Y entonces, esta vivencia, empatizar, romper un poco el estigma de que toda la gente que está en la cárcel son los malos y son los que matan y son los que violan, no es cierto, sino que al final lo que ves es que en las cárceles hay la gente más pobre de la sociedad, ¿no? Y son estas familias que cuesta encontrar porque son, bueno, pues las prostitutas, las que se tienen que drogar, las que su marido las pega, o sea, toda la pobreza humana la encuentras en la cárcel. Toda la marginalidad, ¿no? Que se llama. Exacto. Y entonces romper un poco los mitos es lo que buscamos un poco con el programa, ¿no? Porque al final, es lo que dijo Jesús, ¿no? Ven y visítame, ¿no? O que no nos quede tan lejos, ¿no? Es un mundo que parece, ¿no? Lo tenemos allí y claro. Lo que decían, tenemos que girar la espalda. No, hay una realidad. Me acuerdo que cuando me convertí ayudé a un sacerdote a trabajar con personas de la calle, con mendigos, que los tenía viviendo con él, ¿no? Y a veces también me quejaba un poco y dice, pues no te quejes que estos en el cielo los tendrás que mirar para arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Realmente a lo mejor los machacados de la vida, si aceptan esa situación, ¿no? Y realmente tienen una conversión, pues son muy queridos de Dios, ¿no? Aunque a lo mejor pues tengan ese hablar, esos dejes de la vida pasada, pero realmente estas personas luego cuando se convierten se transforman, ¿no? Mucho. Bueno, de hecho, mira, ahora que me comentas, ahora nosotros tenemos un piso de un hogar que es diu Llar La Mercè,
de personas que ya salen definitivamente de la cárcel, que ya han cumplido condena. Y ahora estamos empezando ahora mismo, es nuevo, un taller que es hacer formas. O sea, las hostias de que es un poco lo que tú decías, ¿no? Una persona que ha podido hacer un camino de conversión o de perdón, ¿no? O sea, al final, bueno, si has matado a alguien o has hecho daño a alguien, ¿no? Cómo compensas o cómo haces un retorno. Y ahora hemos empezado con 2 chicos precisamente que han pasado por la cárcel, un poco la importancia del perdón, nosotros creemos mucho lo que llamamos en las segundas oportunidades, el volver a empezar, el que todo es posible, ¿no? Claro, así dais forma al proyecto y dais formas para la Santa Misa también. También. Sí, estamos empezando ahora, digo, bueno, pues también es una manera, ¿no? Qué interesante. Si te parece, Nuria, como sería bueno para ordenar un poquito todo, hablarnos de los aspectos que toca la obra mercedaria, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué tipo de apostolados tenéis? Mira, nosotros trabajamos, le llamamos es un trabajo, diríamos, sansero, entero, ¿no? Que lo que hace es pone la cárcel en el medio, o sea, lo que es el delito, la cárcel, en el centro de nuestro trabajo, pero sí que nos hemos dado cuenta... O sea, que la obra mercedaria está centrada en la cárcel. Bueno, porque nace en el 1218 en Barcelona, siglo XIII, justo lo has dicho muy bien, con San Pere Nolasco, ¿no? Sí. Justamente con... La orden de redención de cautivos, ¿no? Exacto. Que en aquella época... Empieza con Jaume I y el obispo que el mercedario se cambiaba por un cautivo. Exacto. Que esto es la única única diferencia que hay con las otras órdenes religiosas, ¿no? Yo doy, o sea, aparte de los otros 3 votos, hay un cuarto que yo doy la vida por los demás. O sea, si tú no te puedes... Sobre todo era gente, musulmanes que caían en manos de los cristianos. Sí. Si yo no llego contigo a un acuerdo económico, yo doy mi vida y yo te salvo, ¿no? O sea, era un poco un cambio de cromos, pero a lo gordo, a lo muy grande. Entonces, esto es como empieza como esencia de los mercedarios, que es nosotros luchamos para la libertad y la dignidad de las personas. Entonces, de aquí, o sea, de hace 802 años ahora que existen, hasta ahora, evidentemente han habido muchas redenciones, pero sigue esta esencia, este carisma que le llamamos, pero sí que nos hemos dado cuenta, aparte de que tú tienes que trabajar con la gente acompañándola dentro, cuando están en la cárcel, hay una faena importante de prevención, que es la educación, los comedores sociales, los niños que están en la calle los acogemos, la catequesis, ¿no? Un mensaje de valores para que tú no caigas en el delito, ¿no? O sea que por un lado trabajáis la obra de misericordia, ¿no? De visitar a los presos, pero no solo es eso, sino todo lo que rodea realmente es un campo muy amplio, integral, ¿no? Es integral. Sí, es porque integral, trabajáis toda la marginalidad, por así decirlo, ¿no? Que no se dé esa situación para que una persona dé con sus huesos en la cárcel. Es exactamente así. Entonces, una vez salen, porque mira, cuando tú estás en la cárcel estás allí, ¿no? Y tienes unos horarios y tienes que hacer, y hay unos talleres y hay un orden, pero tú no te tienes que preocupar, entre comillas, de nada, ¿no? El problema es qué pasa cuando tú sales y te tienes que volver a afrontar otra vez a esa sociedad que ya te ha quedado atrás porque tú has podido pagar años de condena y resulta que todo eso ya se ha quedado como anticuado, pero no hay gente que le pasa, ¿no? No existían en los móviles, ya han salido y tú empiezas, o sea, un mundo que parece de Marte, que vengan de Marte, empieza a tener bueno, lo que decía un poco Raúl, ¿no? Adrián, perdón, que decías, claro, tienes que empezar de cero porque necesitas trabajar, no tienes papeles, pero tienes que tener un piso. Por eso nosotros trabajamos a través de los pisos de acogida. Claro. Que es esta gente que tiene que salir, no tienen nada ni nadie, por tanto no tienen una red social de ningún tipo, los acogemos en nuestros pisos. Y allí sí que se puede trabajar, primero porque ellos ya se sienten personas, ¿no? Ya no es... eres un marginado que yo te estoy dejando en la calle tirado. No. Sí. Ya no eres un número, ya te estamos acogiendo con otra gente que ha pasado tu situación, por tanto tú puedes empatizar, puedes ayudar. ¿Podéis llegar a todos o siempre hay gente que no podéis alcanzar? Hay alguna vez que si el piso son 18 plazas, tenemos 18 y necesitamos una, pues a veces no caben, pero bueno, ya hacemos para que si no es... Nosotros estamos en Barcelona, pero tenemos otras comunidades mercedarias en el resto de España, ¿no? Entonces,
pues a lo mejor los de Castellón, que ha sido un caso, nos han enviado un chico a Barcelona o uno de Ajá. Lleida que puede venir. O sea, que a grosso modo podéis cubrir casi todo, ¿no? Sí. Todas las necesidades que hay de gente más que o sale menos. de prisión. Más o menos, ¿no? Sí, ya nos gustaría tener muchas casas de acogida para que nadie estuviera en la calle. Un alto porcentaje, ¿no? Pero el Sí. apostolado de visitar cárceles, yo a veces lo he preguntado, y no es tan fácil por los permisos que hay, las restricciones, no solo ahora por el virus, sino... Ahora muchas. Ahora muchas, pero antes en general también, ¿no? O sea, no cualquiera puede ir a la cárcel, Sí. las cárceles no dan permiso así como así. Es complicado. Hay unos horarios, entonces, realmente si uno quiere colaborar en esto, quiere visitar presos, primero también que no todo el mundo vale, ¿no? Porque tienes No, que tener, eso es tienes que verdad, tener un carácter. un cierto carácter. Si es una persona pusilánime ya acomplejada, que con un ruidito te asustas, Mejor pues no vayas. no vayas a la prisión que se te comen, ¿no? Exacto, aunque mejor estés al no. otro lado de la reja, ¿no? Tienes que tener una manera de ser, te digo, y de empatizar y una manera de, bueno, de ver la vida y de saber tratar también a los demás, porque al final te tienes que poner en el lugar de la otra persona, ¿no? Y entrar, Claro. bueno, yo creo muy de tú a tú, o sea, somos personas al final y estamos todos equiparadas, ¿no? Y tú has podido tener un error y lo tengo yo mañana y no pasa nada, ¿no? Y el perdón y el empatizar y el no juzgar, sobre todo para nosotros es muy importante. No tener ningún tipo de mirada, o sea, yo no puedo juzgar a nadie porque ¿quién soy yo? Claro. ¿Sabes? ¿Y cómo ha cambiado tu vida después de hacer tantos años radio, tener una vida así tranquila, a meterte en este fregado, ¿no? En el sentido de ¿cómo te ha enriquecido personalmente para crecer? O sea, ¿eres más feliz ahora haciendo esto? Bueno, yo creo que es un campo el social que enriquece enormemente. O sea, yo cada día, cuando me pasa alguna anécdota, ¿no? Y pasa poco, gracias a Dios, que no tenemos pollos, que yo le llamo, de personas que nos encontramos con dificultades. Pero sí recuerdo anécdotas como que me amenazan, ¿no? Un chico salí de la iglesia, ¿no? De San Pedro Nolasco precisamente, y te amenazan de muerte. Y la gente, ¡oh, qué napo!, ¿no? Y yo no, yo lo vivo como que... Lo que intento es cambiar la visión de esa persona. ¿Qué estás haciendo amenazándome? O sea, ¿qué te pasa a ti? Claro. O sea, ¿qué mal estás para que tu reacción sea que a mí no me conoces y me estés amenazando a mí de muerte? Claro. Entonces te despierta unos mecanismos de aprendizaje, pero de qué puedo hacer para esta persona, ¿no? Bueno, dicen que el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Sí. En ese sentido es tanto el amor al Señor, a lo que estás haciendo, Sí. estás tan convencida que dices, oye, Sí. de aquí ya de perdidos al río, esta es mi vida. Y no sí, tengo que tener miedo. Bueno, yo en mi caso, que ves que no tiemblas en el sentido de decir, o sea, tengo que sacar la mejor parte de la persona, ¿no? Que al final todos somos amor en mayúscula y al final hay muchas vidas que dices, qué una pena, ¿no? Pues porque han tenido vidas muy, muy destrozadas y con muchos traumas detrás. Oye, qué menos que yo que lo he tenido todo, que soy una privilegiada de la vida. Estar y ayudar a esta gente, ¿no? ¿Y cómo es la gratitud de estas personas una vez ya Increíble. las sacas? Es un retorno que yo, de verdad, o sea, a veces que voy para los pisos, ¿no? Y te paseas solo para, no sé, un día fui para decirles, hola, ¿qué tal, Bonat?, ¿no? Y porque me hacía ilusión de decirles a todos que tengáis un feliz año, ¿no? Y entonces todos me miraban y yo, ¿qué tal? Y todos, bien, bien. Y se te acerca un chiquito y te dice, oye, gracias, porque si no estaría en la calle, ¿no? Esto es tan potente que dices, jo, y es solo por esto. El técnico ya sí. todo vale, ¿no? Sí que nos ha saludado, bueno, más que saludarnos, me ha nos dicho ha ya, dicho cállate, que quedan, ¿no? que quedan 5 minutos. Hace así como que quedan 5 minutos y bueno, es una pena, ¿eh? Porque el tiempo, pero bueno. Sí, bueno, además yo callo, vendrás no más callo, veces no para callo. acabar de contarlo ya en estos minutos finales, para que la gente que nos conozca, os conozca, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? ¿Cómo se os puede conocer? ¿Dónde estáis? Mira, nosotros estamos en Plaza Castilla, delante de Plaza Talleres, detrás de la universidad, o sea, muy céntricos. Ahí tenemos lo que llamamos también el PAO, que ahora en todas las casas tenemos, que es el punto de atención y orientación de las personas que no saben qué tienen que hacer cuando salen de la cárcel. Tanto los usuarios como las familias, ¿no? Y ahí tenemos voluntarios, abogados, la trabajadora social, hacemos los talleres, allí nos podéis encontrar. Pero hay una página web que es obramercedaria.org. Obramercedaria.org, tal y como suena. Obra de Merced, Mercedaria. porque venimos de la Merced, que es la patrona, aparte de Barcelona. .org. Y además, como este programa se graba en vídeo, se Perfecto. puede rebobinar, como Sí. se hacía antes en las cintas, ¿no? Por si alguien...
hacemos pausa play. Obramercedaria.org. ¿Y qué De tipo, Merced, claro. qué tipo de personas necesitáis para que os ayuden, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitáis ahora? ¿Gente que vaya a las cárceles? ¿Gente que dé comida? No, esto no. Por un lado, a mí me gusta mucho tener voluntarios que les gusta compartir. O sea, a mí todo lo que sea sumar en la vida me flipa, o sea, lo que sea sumar. Luego es verdad que hay gente que nos ayuda pues con sus porque profesionalmente saben y nos pueden pues ayudar en un momento dado a hacer una subvención o hacer es verdad que a nivel de ingresos vamos no mal, no fatal, ya lo sabéis que el mundo social cuesta mucho, entonces cualquier ayuda de alguna persona que dice, oye, mira, pues yo quiero venir a San Feliu, os conozco y ven que la cocina hay que cambiarla porque ya no sale ni el fuego y te compran una cocina, ¿no? Este tipo de ayudas así como puntuales nos van muy bien, ¿no? Pero yo todo lo que sea que nos conozcan y apoyen y que puedan hacer de altavoz, decir, oye, que hay una obra social, que es la Mercedaria que viene de la Merced, ¿no? Que es la patrona de Barcelona, que mucha gente que ni lo sabe, ¿no? Y que es la patrona de los captivos, ¿no? Bueno, pues que están haciendo esta tarea, ¿no? Y cualquier reconocimiento en el sentido de nos sumamos a esto, pues yo encantada, ¿sabes? O sea, es una obra que hay que conocer y más que es muy grande, mayúscula. Claro, porque era una obra que estaba un poquito invisible y tú le estás dando un poco de visibilidad, ¿no? Para que la gente la conozca, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? ¿Y cómo colaboráis con otras asociaciones, ¿no? Que tienen que ver también con el tema de la marginalidad, ¿no? No sé si estáis coordinados también. Estamos con algunas, bueno, Cáritas evidentemente, ¿no? Porque al final no dejes de trabajar con los más pobres, ¿no? Pero sí, con otras entidades a nivel de, bueno, claro, evidentemente con justicia, ¿no? Porque son los que nos derivan los casos de chicos que tenemos que atender desde nuestra fundación, ¿no? Pero sí que todo lo que es trabajar en red a mí me encanta porque al final se hacen obras mucho más grandes, ¿no? Que no somos seres individuales, que yo digo, que es que uno sin otro no sumas lo mismo, ¿no? Vale, pues han marcado 2 minutos y te dejo ya el minuto final de Gloria para que digas ya un mensaje final, ¿no? Para recapitular todo lo que has dicho, ¿no? De lo que es la obra mercedaria y, bueno, ¿por qué vuestra razón de ser en la Iglesia? Bueno, Obra Mercedaria es la obra social de los mercedarios que tiene 802 años, que poca coña la historia que tienen detrás, y que trabajan con la gente de cárceles, sobre todo, y más vulnerables. Y es bueno, muy agradable saber que hay gente que aún trabaja con los más invisibles de la sociedad. Bueno, se te ve muy contenta, espero que se vea en este programa. Mira a cámara, se te ve muy contenta, muy feliz, radiante, y esto es lo que hay que transmitir, ¿no? Esta alegría de la virtud, ¿no? De practicar una de las obras de misericordia, ¿no? De visitar a los presos, ¿no? Dijo Jesús, porque estuve preso y vinisteis a verme, ¿no? Vosotros no solo vais a ver, sino que luego hacéis más, ¿no? Sí. Vais más allá de la obra de misericordia, ¿no? Pues es muy importante. Sí. Te agradecemos, Nuria Ortín, tu testimonio. Sí. A vosotros, por hacer de altavoz. Directora de la obra social mercedaria, y espero que también nos des más testimonios de gente que o ha estado en la cárcel, o de algún sacerdote, o alguien que tenga que ver con vuestro apostolado, porque los lunes hay obra social, ¿no? Y Dios mediante seguiremos. Seguro. Así muchas semanas más difundiendo esto que hace falta. Seguro. Bien, pues ya le pedimos Muchísimas al técnico gracias. Nascui que ponga el himno de la asociación, que todos seamos uno. Gracias.